hermano Roberto. Dios eterno que está en los cielos, gracias Dios amado por su gran amor, gracias por la presencia de cada hermano, Señor. Aquí no hay nadie menos ni nadie más. Todos somos importantes para usted, Señor, y es así como nos vemos. Gracias por hacernos entender y comprender su palabra, Señor. Y hoy queremos poner en sus manos, en su presencia, a este varón que usted ha preparado para este día, Señor, nuestro hermano Roberto Linares. Usted lo ha preparado con un propósito de poder alimentar su iglesia, de poder dar, Señor, ese pan del saber y de poder hacernos reflexionar en este día, Señor. Permítenos que esa palabra entre en la mente y en el corazón de nosotros, que entre como hijos, que entre, Señor, como padres, como esposos, como esposa, y que entre, Señor, y que pueda cubrir cada necesidad que traemos nosotros de nuestros hogares o de donde vengamos. Bendice a nuestro hermano Roberto. Cada palabra sea entendible, Señor. Dele palabras sabias y comprendibles y que podamos salir de este lugar edificado, Señor. Úselo conforme a su voluntad. En el nombre sagrado y poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Hemos entrado al mes de la familia. Un mes donde podemos vivir muchas emociones, muchos reencuentros emocionales y donde también aprendemos de la palabra de nuestro Dios para recibir algún tipo de consejo bíblico y así poder llevar ese consejo bíblico a practicarlo en nuestra familia o a practicarlo en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y cada quien de nosotros tenemos un tema para dialogarlo y así poder aprender de las experiencias y de lo que se conoce a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, el tema que a mí me ha tocado es hablar del matrimonio. Hablar del matrimonio, donde vamos a conocer muchos factores de lo que es el matrimonio. No sé cómo comenzar porque es un tema muy amplio, pero comenzaré contándoles algún pequeño relato de lo que me sucedió a mí. Una vez hablando con una pareja, les pregunté, ¿por qué no van a la iglesia ustedes? Me contestó uno de ellos, porque ahí uno para ir a la iglesia tiene que casarse, tiene que casarse, ser un matrimonio funcional. Entonces les hice la pregunta, ¿y por qué no se casan? Entonces dice la mujer, yo con este hombrecito me voy a casar. Quiera Dios, dice, si este hombre nunca se compuso. Ah, entonces a la cual el hombre me dijo al mismo tiempo en respuesta a la mujer, no, yo con esta mujer tampoco se arregla, yo tampoco me voy a casar porque ella quiere ir a la iglesia, pero nunca se arregla su vida y siempre anda criticando, hablando, y mira lo que acaba de decir de mí. Entonces, así sucede con estas personas, con mucho tiempo juntos y no logran llegar a hacer esos votos matrimoniales y así estar a cuenta con nuestro Dios. El casarse es para formar un matrimonio y formar un compromiso a través de la palabra de Dios, pero hay personas que no lo hacen. Y esta pareja de la cual estoy hablando, hermano, están en ese dilema de que no van a la iglesia porque no son casados y llevan mucho tiempo juntos y al mismo tiempo no solo llevan mucho tiempo juntos, sino que por demás tienen 5 hijos. Tienen 5 hijos y aún así no logran ni llegar a la iglesia ni a concretar su matrimonio y llevan mucho tiempo juntos. Entonces, ahí donde los haremos la pregunta, ¿qué apuntan? ¿Qué apuntan? O cómo es que viven, o cómo es que se soportan tanto tiempo. Bueno, hablando un poco del matrimonio, en el matrimonio suceden muchos problemas y sé que algunas personas tratan de evitarlo, supuestamente por eso estamos como estamos.
y problemas en el matrimonio más comunes son falta de comunicación, la pareja, alguno de los dos es controladora y algo otros también el problema que le sucede es la intervención familiar, familias entrometidas que se meten entre la pareja cuando hay problemas. Hay problemas entre ellos dos tienen que solucionarlo. Si quiere consejería, pues tiene que buscar consejería bíblica o consejería de alguien que puede orientarle cómo solucionar sus problemas, pero de iniciativa de ellos. Pero a veces la familia entran en el problema del matrimonio y en vez de ayudar a corregirlo, más bien lo agrava más. También está la dependencia emocional. Son problemas actuales que suceden en el matrimonio. Falta de comunicación, controlador, intervención y dependencia emocional. Creo que la dependencia emocional también existe y es muy complicado de manejar. ¿Sabe por qué, no? Porque si usted, varón, usted, mujer, tiene un problema con su marido o esposa, con su esposo, eso le repercute hasta aún en la consagración o le repercute aún para congregarse en la iglesia. ¿Sabe por qué? Dice, hoy no voy a ir a la iglesia porque para ir con ustedes, porque andan enojados, tuvieron algún problema, entonces repercute en lo que es la vida espiritual, dependencia emocional. Dependencia emocional, existen estos problemas de que una persona se vuelve tan dependiente de su cónyuge que el día que tiene que ir más no quiere comer, no quiere, o sea, trabaja mal, anda enfadado con todo el mundo. Yo tuve un jefe donde me tocó vender aceite de lubricante para motor de coche. Este señor cuando tenía problemas con la mujer, los trabajadores andaban larguitos porque aquí andaba de toque. Por cualquier cosita le andaban reclamando a sus trabajadores. Bueno, hermano, entonces, saliendo un poquito de los problemas que suceden, porque quiero ser un poquito más rápido, que suceden en la vida matrimonial, también puedo hablarles en esta mañana sobre cuatro factores o características que suceden en la vida de un ser humano. Primero es, podemos decir, la persona débil o insensata, que podría ser lo que vivimos ahora. Una persona que no tiene estabilidad emocional con sus cónyuges. También puedo hablarles de los casados por unión libre. ¿Te llama la atención casado por unión libre? Casado por unión libre. Bueno, yo le pongo casado porque ya luego lo voy a explicar. Voy a hablarles también de casado civil y casado por el cristianismo o casado por ceremonia religiosa, como podríamos decirle. Y comenzamos a hablar de las escrituras, donde vamos a hacer énfasis una sola carne. En Génesis capítulo 2, 24, Génesis 2, 24, comenzamos desde el inicio de la palabra de Dios, que es donde Dios nos constituyó este mandamiento. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será, ¿cómo dice, hermano? Una sola carne. Que le quede en mente, una sola carne. Entonces, un casado por unión libre no está unido por una sola carne. Vamos a darle énfasis para ver si sucede eso de que están unidos en una sola carne. Una sola carne, hermanos, también se encuentra en Mateo 19:5, Marcos 10:7-8 y Efesios 5:31, donde la mujer prácticamente, por tanto, donde la mujer deja a su padre y a su madre, o el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miramos esto de una sola carne, donde hacemos énfasis.
Pero les mencioné cuatro factores. Primero vamos a hablarles de lo simple y insensato. ¿Cuáles son los simples y insensatos? Vamos a distinguirlo. Vamos a irnos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 9. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 16 a 18. 9. ¿Tienen, hermano? Dice la palabra de Dios. Dice, óigame bien, el 13 dice, la mujer insensata es alborotadora. El 16 y 18 del versículo 9, del capítulo 9 de Proverbios. Dice cualquier simple, estos son los simples, hermano, abundan en el mundo. Dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, digo. Las habas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Estas son las consecuencias de lo que a nosotros miramos en nuestro entorno. Y es que el ser humano, vuelvo a repetir una idea que siempre la digo aquí, que gusta lo prohibido. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en ocultos es sabroso. He escuchado mujeres que me dicen, me gustan los hombres casados. He escuchado hombres también, me gustan las mujeres casadas. Entonces, es ahí donde se cumple ese proverbio. También dice en Proverbio capítulo 7, 20, este para el varón, 21, 23. 7, 21, 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones, para ser castigado como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa ¿qué? Su corazón. Estamos hablando ¿de quiénes, hermano? De los insensatos, de las insensatas, o digamos, estamos hablando de los simples y de los que tienen faltos de cordura. Este es el proverbio que se cumple en la vida de ellos. Proverbio capítulo 30, versículo 18-20. Proverbio 30, versículo 18-20 dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. ¿Ha visto usted el rastro del águila en el aire? El rastro de la culebra sobre la peña. Tampoco es. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera come y limpia su boca y dice, ¿cómo dice, hermano? Y no he hecho nada mal. ¿Sucede esto en estos días? No he hecho nada malo. Así es lo que son las tres cosas y aún la cuarta. Pocos conoce el escritor de los proverbios, que es Salomón. Tres cosas me son ocultas. Y así, hermanos, conocemos a los que son simples. Ahora bien, estamos hablando del tema, ¿qué cosa es una sola carne? ¿Cuándo me convierto yo en una sola carne con una persona o usted, mi querido oyente? Lo conocemos a través de las escrituras en capítulo 7, versículo 9 del libro de Primera de Corintios, donde miramos que la palabra de Dios nos dice, Primera de Corintios 7, 9. Dice, pero si no tienes don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse quemando. Entonces miramos, hermanos, de que
Yo aquí en este país donde vivo, inclusive de donde vengo, muchas personas viven en unión libre o son novios o, o no se quieren casar. Pero una persona que no se quiere casar es porque tiene el don de abstinencia, no como el rey, pero si no tiene el don de continencia, tiene el don de continencia. Cásese, pues me voy a casarse que estarse quemando. Pero es lo que sucede, entonces es cuando se empieza a comer el pan en oculto y a cumplirse esos proverbios que acabamos de leer. Estamos hablando de las personas que son, ¿cómo es? Personas simples y faltos de cordura. Eso abunda. ¿Cómo? ¿Y por qué estas personas tienen idea de que son libres, que no tienen ningún compromiso con alguien? ¿Cómo es el primer Corintios capítulo 6, 16? 6, 16. 6, 16. ¿Lo tienen, hermano? Me gustaría que lo leyéramos todo. ¿Lo tienen? Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, como decía en Génesis 2:24, los dos serán una sola carne. ¿Quién lo dijo, hermano? ¿Ah? ¿Quién lo dijo? No sé si me estoy explicando bien. Lo dijo nuestro Dios. Dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Entonces, desde el momento que una persona se tiene alguna intimidad con alguien, ya son una sola carne. Pero nos llenamos la boca de que somos solteros, de que no tenemos compromiso con nadie, de que o que estamos en un libre, y resulta desde que comenzamos a hacer una sola carne desde el momento que empezamos a frecuentar o a tener intimidades, inclusive hasta con una ramera. La palabra de Dios lo dice muy correctamente. Bueno, esto que les acabo de hablar a ustedes no les interesaba, me imagino, porque es para los simples y los faltos de cordura. Ustedes tienen cordura y son personas muy sabias y sensatas. Por eso les hablaré ahora de casados civiles. Casados civiles, no, de unión libre, continúa. Una sola carne y unión libre. ¿Qué es una unión libre, hermano? ¿Qué es una unión libre? Unión libre es que, o sea, estoy yo junto con alguien, pero no hay un compromiso con Dios. Unión libre es que yo no me quiero comprometer mediante un documento, porque al momento que yo esta persona no la soporto, a la persona que ella no me soporte, cada quien por su lado, ¿no? Y no hay repartición de bienes, no hay repartición de ningún tipo de, o sea, totalmente desaparecidos los vínculos que le unían. Eso es unión libre, pero la palabra está distorsionada, porque unión no puede una, o está libre o está unido. ¿Está unido o está libre? Una de dos. Por eso la palabra es una artimaña del enemigo. Una artimaña del enemigo de hacer frases sin unión libre. Porque en realidad, si desde el momento que alguien tiene intimidad con alguien, ya son una sola carne, entonces la unión libre es una frase inventada por el enemigo de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que se llama Lucifer. Casados civiles, hermano. Casados civiles es cuando una persona viene, se enamora, un novio, andan con un tiempo, luego deciden casarse. ¿Y qué es un...? Bueno, usted ya sabe, casados civiles que hacen una acta matrimonial, la firman en su ayuntamiento y ya quedan registrados ante las leyes de que están unidos, que están casados. Y bíblicamente es el que vale. Bíblicamente ese documento es el que vale. Porque la misma palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, ¿sí? Romanos capítulo 13. Y en Primera de Pedro 2:13 también, pero solo voy a leer Romanos 13, capítulo 1. 13, 1 y 2.
¿Lo entienden, hermano? Sométense toda persona, ¿a qué, hermano? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, cuando se firma una acta matrimonial, hermano, estamos ante las autoridades, y son autoridades puestas por nuestro Dios para legitimizar el acta matrimonial de la cual se firma ambos, donde se comprometen a vivir juntos. Miramos también en Romano, bueno, no voy a leer mucho porque quiero avanzar, someterse a las autoridades. Ahora bien, hermano, hay personas que dicen, yo me casé, pero me casé por lo civil. Mi matrimonio está registrado por civil, pero no hice el juramento ante Dios. No hice la ceremonia religiosa. Por lo tanto, yo me puedo divorciar a la hora que yo quiera. Un papel que se firmó en la alcaldía o bueno, en un ayuntamiento, como dije aquí, y ya. Pero, ¿cómo les dije yo que el que realmente vale ante los ojos de Dios es ese que se firma ante las autoridades que él mismo ha puesto a gobernar en el mundo? Dice 1 Pedro 3:7, dice que vamos a leer mejor, porque es que estas autoridades cumplen un rol que es puesto por nuestro Dios. 1 Pedro 2:13. 1 Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución, como dice, humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La palabra de Dios nos da mucho énfasis también en lo que son las autoridades que hay en el mundo. No sé por qué nos engañamos a veces de que ponemos estatuto. Unión libre está aquí, casado civil está aquí y unión ceremonial o religiosa está arriba. Por lo tanto, es la que no quiero hacer porque es para toda la vida. Sí, el matrimonio es para toda la vida. Pero inclusive hay argumentos para divorcio y hay argumentos también para divorciarse de alguien y quedarse solo. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, donde usted, si su cónyuge le fue infiel, puede divorciarse, pero ya no, mientras él viva, tiene que mantenerse solo. Incluso Romanos capítulo 7 también lo dice, que mientras el cónyuge vive, la otra persona tiene que mantenerse sola. Pero ya cuando la persona muere, entonces está libre de ley, pero ya se adapta. Entonces es ahí, hermanos, donde esos argumentos bíblicos, esos mandamientos bíblicos, la persona le tiene miedo. Tiene miedo de afrontar el compromiso. Y cuando no da ese paso, entonces, ¿qué sucede? Empezamos a llevar una vida espiritual a media, una vida espiritual no comprometido ni al 100% ni con Dios, ni con nuestra esposa. Hermanos, yo sé que es un mensaje muy exhortativo a lo que es el matrimonio, pero es que nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida. Recuerde de que son mandamientos de nuestro Dios. Son mandamientos de nuestro Dios. Y dice, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, son mandamientos de nuestro Dios. Es ahí donde demostramos el amor por Dios. Entonces, bueno,
como dijo nuestro hermano Jorge, y inclusive en el estudio, en el matrimonio hay muchos problemas que hay que afrontar. Pero una plantita, hermano, una plantita, si no le llega sol, si no le llega tempestad de lluvia, si no le llega vientos de marea, no crece. Y eso es el matrimonio. El matrimonio tiene que llegar y tiene que ser afrontado de muchas formas. Y si se sostiene, entonces realmente está obrando la presencia de Dios en ese matrimonio. Pero de lo contrario, en las primeras se va a desintegrar. En la primera, si no está Dios en la primera, se van a separar. En los primeros problemas. Yo no soporto esta vida. Bueno, voy a hacer un poquito de énfasis donde dijo el apóstol Pablo que si se separaba, si se separaba, bueno, vamos a leer un poco en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, para aclarar muy bien la idea. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí miramos, la palabra de Dios nos identifica muy bien cuando, así que si en vida del matrimonio se unieron a otro matrimonio, o sea, se divorciaron, se quedaron solos, uno por cada lado. Entonces hay eso, donde puede una persona separarse de alguien, pero la única alternativa es quedarse solo. Bueno, hermanos, hay un poco de historia para poner un poquito de reflexión, porque la palabra de Dios nos dice, y no voy a mencionar el versículo, sé que está en Efesios capítulo 5 del 15, 21, donde nos dice, mujeres, sujetados a vuestro marido, o 5:25 dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos de que la vida matrimonial, hermanos, es que a veces terminamos solos alejados del cónyuge por X problemas, porque los problemas existen. Pero un poquito de historia. Cuando mi abuelo y mi abuela estaban vivos, inclusive mis bisabuelos y mis tatarabuelos, estas personas, los padres les enseñaron, el día que te vayas de mi casa, no vuelves a poner un pie aquí. Si te casas, casa quiere y tenés que quedarte ya con tu marido. Aquí no regresas. Vienen y se embarazaban con sus maridos, empezaban a tener hijos. El marido les había salido un borracho, un hombre que la usaba más bien para trabajar y cogía su dinero, porque ella estaba sujeta a él, y cogía su dinero para írselo a jugar a juegos de azar y todo eso, y un poco de historia, hermano. Y esta mujer, como el padre le dijo, aquí no vuelves a poner un pie, seguía aguantando a ese marido. Muchas mujeres hasta perdieron la vida porque el marido no solo le hacía esas cosas, sino que les pegaba como si tenía una hija en casa. Sé que la palabra de Dios dice que la mujer debe sujetarse a su marido, pero no a esos extremos, hermano. Si su matrimonio tiene muchos problemas y hay mucho narcisismo en su cónyuge, pues
la única salida es divorciarse y quedarse solo. Hay una salida. No está para aguantar. El mismo apóstol Pablo dice, no está para aguantar. ¿Quién sabe si tú vas a salvar a tu marido o tu mujer? O tu mujer vas a salvar a tu marido o marido tú vas a salvar a tu mujer. Es bíblico. Entonces es ahí, hermanos, donde hacemos un poco de reflexión. Porque Dios nos mandó a nosotros a amar a nuestras mujeres y a la mujer a sujetarse al marido. Vamos a ver qué bonito era este matrimonio, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, eh, versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que estoy en segunda, hermano, perdón, me cuadraba la idea. Bueno, vamos a empezar desde el 6. Mira este bonito matrimonio, hermano, que hubo en aquel entonces. Dice, como dice el 6, como Sara obedecía a Abraham, era una mujer muy sujeta, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea que Abraham no amenazaba a Sara. Y Sara le decía a Abraham, mi señor. Me imagino que cuando llegaron los ángeles a visitar a Abraham y y les dijo que les iba a preparar un becerro para invitarlos a comer, alejado de su casa. Imagino que cuando llegó a casa le dijo, miró Abraham muy afanado y le había dicho a Sara, oye, mi señor, ¿te ayuda en algo? Mi señor, ¿te ayuda en algo? Porque era alguien que estaba dejando ejemplo para lo que se venía, que eran toda la descendencia de Abraham que somos nosotros. Dice el 7, vosotros marido igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, hasta en las oraciones, bueno, estar en armonía para que no tenga ningún estorbo nuestra comunicación con nuestro Dios. Vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente. ¿Qué es? Maridos, pregunto al marido, después voy a preguntar a la mujer. ¿Qué es vivir con una mujer sabiamente? O vivir con su esposa. ¿Qué es vivir sabiamente? Bueno, yo siempre les cuento un pequeño anécdota que si la mujer dice, mi amor, ¿quieres un café? Y después él le dice, no, ahorita no quiero. De pronto la mujer aparece enojada y después dice el marido, ¿y qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó, hermano? Que el café quien lo quería era él, pero él lo quería tomar con su marido, entonces es ahí donde tiene que actuar con sabiduría el hombre, vivir con ella sabiamente. Otra cosa, a veces surgen los problemas de que uno de varón dejó su esposa guardadas ahí y vino y la esposa arregló la casa y se la dejó en otro lado y ya se armó un problemón. Se armó un problemón. Son cosas sencillas que se pueden superar así, rápido. A veces también porque le quebraron la taza, le quebraron el plato favorito donde comía, accidente, y arman un macaneo, como decimos en mi país. Y no es necesario, porque la palabra nos dice, vivir sabiamente. Que la tratemos como a vasos más frágiles. No es que la mujer es más frágil, sino que cuando tú tratas bien a una mujer, cuando le das honor, cuando le das esa gracia que ella se merece por lo que le ha decidido vivir contigo. Y como apoderadora de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, entonces miramos que la Sagrada Escritura nos enseña muchas cosas y nos enseña también a prevenir muchos problemas en nuestro matrimonio. Yo siempre digo que un matrimonio es algo que se vive de un consentimiento incondicional mutuo. Yo no soy, aunque la palabra de Dios dice que el marido
pertenece a la mujer y la mujer pertenece al varón, pero la incondicionalidad de lo que nos dice Corintios 7, esto siempre debe de existir, de lo que nos dice la palabra de Dios, ese amor incondicional, esa entrega, ese cariño y ese refugio, esa ayuda idónea, esa cabeza que sabe dirigir tu casa sabiamente. Eso debe de existir siempre, pero a veces no sé por qué a veces se salen las cosas de control. A veces que nosotros queremos las cosas ya, pues tenemos las cosas que hacer y las queremos ya. Y creemos de que nuestra esposa o su esposa cree que es su esposo, porque siempre le ha consentido y en algún momento no le consintió, o no sé, porque como el tiempo, a veces llueve, a veces hace sol, y ya de pronto surgen los problemas. Pero yo me imagino que un matrimonio incondicional podría funcionar bien, como dice 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lengua humana, angélica y no, bueno, del todo en nada. Si tuviere profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. El 5. Yo creo que este es el amor que debe de existir en un matrimonio. Y no sé si ustedes secundan. Lo voy a leer y me levantan la mano a ver si lo secundan. Dice, el amor es sufrido. Se sufre en el matrimonio, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todas las profecías, bueno, hasta ahí leo. Entonces, creo que en un matrimonio debe de haber un amor incondicional. ¿Lo cree? Incondicional. Porque a veces aplicamos la ley de recíproco. Tú me das, yo te doy. Si tú no me das nada, o inclusive las parejas, ¿por qué se divorcian ahora? Porque uno de ellos fue infiel, el otro le paga con la misma moneda. Así sucede, esa es la vida que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? Nos manda a que perdonemos, a nuestro cónyuge, a que perdonemos, porque al final el amor es incondicional. Muchas personas podríamos decir de que tienen una relación constante. Sí, tienen una relación constante, pero no logran tener un amor verdadero. Al momento que quieran salir uno por su lado y no hay ningún compromiso, pues ese momento se termina la relación. ¿Es propósito de Dios? No lo creo que sea propósito de nuestro Dios. Así, hermanos, los casados de ceremonia o religiosos, casados por ceremonia religiosa, tienen el mismo compromiso como uno que está casado civil o casado de unión libre. No hay distinción ante los ojos de Dios, porque dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así, bueno, termino. Leemos el versículo 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 en adelante. 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y este versículo va para jóvenes, para solteras, para casados, para los que no están casados, para los que quieren casarse, para los que están en una vida matrimonial y los que están apenas en crecimiento de una relación. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo ningún mandamiento. Miren la dicha que tiene una virgen que no tiene mandamiento del Señor. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.
Tengo pues esto por buena a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cómo está el hombre? Está ligado a mujer, no procuren soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella te casa, no peca, pero los tales tendrán aflicciones de la carne y yo os la quisiere evitar. Son los problemas que suceden en el matrimonio. El apóstol Pablo nos está diciendo que quiere evitarnos ese problema, pero ya los que estamos casados, ya estamos en el problema. Estamos en el problema, por eso dicen que los que mandaban dice en el pueblo de Israel, mandaban a pelear a la guerra, pero el que estaba recién casado no iba a pelear hasta después de un año. Pues después de un año lo mandaban a pelear, aquel hombre iba feliz porque había ya gozado de su doncella. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, es decir, todo esto es vanidad. Quisiera pues que estuviera sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Sí, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Tarea, mujer. ¿Ustedes saben cómo agradar a su marido? Recuerdo y les digo que esta lectura es neutral. Es neutral, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no nos está exigiendo a casar. Mejor quédense solos, como yo dijo el apóstol Pablo. Porque el matrimonio trae mucho agravio, mucho, dice, dice, de tal tendrán aflicciones de la carne y yo lo quisiera evitar. Dios quiere que en su inmenso poder, inmenso amor, aprendamos de Él y así tendremos una familia feliz, un amor incondicional. Cuando nos vayamos a la cama con alguien, sea por amor y no sea por una relación pasajera. Así, mi hermano, que Dios dirija su vida y que bendiga a su familia. Dios le bendiga.